usualmente han dictado estos cursos en los últimos años, ¿no? Está la profesora Meche, que es profesora de la escuela, y Luis Alberto Suárez, antropólogo, también profesor de la escuela, y quien no pudo venir porque ya tenía, bueno, antes de esta convocatoria y otros compromisos, el profesor Teomiro Palomino, ¿no? Que se excusó de poder acompañarnos el día de hoy. Luego de la presentación de Mercedes y de Luis Alberto, dependiendo también del tiempo, el profesor Pedro Jacinto, coordinador del Departamento de Antropología y quien habla, director de la escuela, pasaremos también a hacer una propuesta de los seminarios de tesis, que es otro componente también importante de este nuevo plan de estudio. Pero en todo caso, por el tiempo, privilegiamos la presentación de Mercedes y de Luis Alberto. Tendrían cada uno de ustedes 20 minutos para poder exponer y luego abrimos un poco la mesa y el diálogo para la conversación, ¿ya? Muy buenos días con todos los presentes. Saludo a la iniciativa de la escuela por iniciar un proceso de diálogo para poner de manera conjunta a la escuela nuestras propuestas dentro de un proceso que recién se está empezando a hacer. En realidad, el año pasado hemos cerrado con una propuesta de una reforma del plan de estudio, pero esa reforma del plan de estudio realmente es un toque inicial, un paso realmente muy inicial, en una etapa en la que debemos construir una colectividad académica antropológica y que creo que esta estrategia de plantear los 3 ejes del plan de estudio en el tema de la profesionalización también debe concluir, no este año si no es posible, pero habría que hacer el esfuerzo por discutir de qué manera nuestros cursos nos están formando para contemplar la posición de la antropología en el escenario de la multidisciplinaridad, porque en el país en general lo que hace la antropología es muy desconocido, y eso pasa porque no hemos tomado en cuenta ese elemento para aclarar mucho más, sensibilizar a la sociedad y comprometernos en desarrollar con mayor firmeza y con mayor profundidad y rigurosidad académica lo que significa el quehacer antropológico hoy en día en el país. No sé por qué, allá. Una de las cosas que a mí me preocupan personalmente es la manera en cómo nosotros percibimos el buen gobierno y la gobernabilidad en el país. Yo creo que sin tener eso claro no se puede hablar de cursos de desarrollo o cursos de interculturalidad, porque si no tenemos en claro este componente a través de nuestros cursos, desde los distintos enfoques antropológicos, cualquier lectura segmentada o fragmentada de un universo político en el cual está inmersa la vida de la gente, la cultura de la gente, no tendría una finalidad clara ni un principio claro de existencia. Entonces creo que el tema del buen gobierno es importante, el autor Joaquín Alberti, cómo se ejerce el poder en el país, cuáles son sus rasgos, cuál es la eficiencia de ese gobierno, de esa gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas. Son categorías muy técnicas, pero a la vez lo que conllevan es a un profundo compromiso ético de hacer las cosas de tal manera de no esconder segundas intenciones. Cómo participa la sociedad civil, y en ese caso ahí están las poblaciones que nosotros investigamos. Entonces, efectivamente el mal gobierno, como ahora sabemos, la contaminación galopante que hay en muchos de los ríos de la Amazonía,
muestran francamente una incapacidad, una falta de gobierno, una falta de intención y de transparencia en lo que se está haciendo, ¿no? Y efectivamente eso lacera la vida de los pueblos. Para hablar de desarrollo, pues tendríamos que hablar de salvaguarda de la vida. La vida no se puede salvaguardar si es que efectivamente el ambiente en donde esa vida debe discurrir se ve totalmente contaminado, ¿no? El Estado de Derecho, los recursos, cómo se utilizan. Además, nosotros partimos en la antropología no solo de una definición abstracta sobre lo que implica la razón, ¿no? Pero esta definición particularmente me pareció muy importante porque tiene como componente la comprensión y el logos. Y esas son maneras de comprender o de entender la vida que atraviesan la cultura. La razón como comprensión y la razón como logos son dos elementos que identifican a muchas culturas, pero identifican al ser humano en estas potencialidades. Muchas veces vamos a muchas culturas que son ágrafas, cuyos alfabetos recién se están desarrollando, pero ellas tienen una comprensión de la vida y de las cosas, tienen una visión de lo que está sucediendo. El gobierno, el buen gobierno, también debe de tener un sustrato intercultural, donde la comprensión, vista como una forma de la razón, sea la forma inclusiva que permita incluir las razones de todos, dentro de lo que significa un buen gobierno. Entonces, ahí debemos entender que efectivamente no se puede descalificar a unos frente a los otros. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos pueblos no tienen tratados científicos, pero tienen muchos conocimientos a partir de su comprensión de la realidad. La razón tiene muchos sinónimos. Entre ellos hay uno que a mí me parece importante, que es la racionalidad, la reflexividad, la capacidad de argumentar. Y esto está en todas las culturas. Todas las culturas pueden dar razón de sí mismas, y esto está a la base de la interculturalidad. Y ahora me interesa fundamentalmente ver la interculturalidad desde una perspectiva del dominante. El dominante frente al cual nosotros como antropólogos tenemos que interceder y establecer diálogos que permitan cuestionar esas razones de dominio que son cerradas, herméticas, a las razones de aquellos pueblos que necesitan que las políticas sociales efectivamente, culturales, atiendan sus pedidos y sus necesidades. Y muchas veces la academia tiene que interceder en un diálogo crítico para poder poner en cuestión los lados cerrados y oscuros que no se ve desde quien tiene la posición de dominio. Bueno, ¿qué entendemos por desarrollo? Entonces, acá hay un tema que efectivamente es importante de verlo de una manera amplia, ¿no? Tiene muchos sinónimos la palabra desarrollo, ¿no? En pocas palabras, no estar quieto, ¿no? No estar muerto. Todo lo demás se ve afectado por cambios. Todo cambio puede implicar un desarrollo e implica un desarrollo. Y esperemos que ese cambio no sea para la muerte, o sea, para la pérdida de condiciones buenas de vida, ¿no? Porque eso ya no sería desarrollo, eso sería más bien una tendencia hacia la pérdida de mejores condiciones de vida. Hay muchos enfoques de desarrollo, ¿no? Y esos enfoques de desarrollo nos afectan, son temas que están en el ambiente académico y político, como el desarrollo sustentable, el desarrollo humano, el desarrollo económico a secas, el modelo neoliberal. El desarrollo humano crea oportunidades, o busca crear oportunidades. Bueno, pero esas oportunidades no se van a crear mágicamente. Los antropólogos tenemos un rol importante en la reflexión sobre cómo crear oportunidades, sobre las condiciones que tienen los pueblos y las propuestas que tienen los pueblos para que sean recogidas por un buen gobierno para crear oportunidades. El antropólogo debe sustentar académicamente y debe de dar el diagnóstico necesario para respaldar esa creación de oportunidades. Y eso implica
justamente acción profesional. El profesional que tiene que cumplir adecuadamente sus funciones es un profesional que implícitamente está defendiendo el buen gobierno, está defendiendo la democracia, está defendiendo la inclusión. El desarrollo humano, como categoría, también plantea ello, ¿no? La necesidad de crear oportunidades. Busca el desarrollo integral de las personas porque también tiene un enfoque personal, ¿no? Promueve la educación ambiental y social. El desarrollo sustentable, por otro lado, lo que busca es mantener la estabilidad ambiental para futuras generaciones. También toma en cuenta la participación, la democracia, en esto se parecen los dos enfoques, y de manera expresa propone limitar el crecimiento productivo, ¿no? Es decir, el consumo en exceso. El neoliberalismo plantea una hegemonía de un conjunto de ideas políticas, económicas, capitalistas, ¿no? Defiende la no participación del Estado en la economía. Y eso es efectivamente lo que está pasando hoy en el país. Y nosotros vemos que el Estado se lava las manos en aras de una doctrina que lo que fomenta, digamos, es el capital privado y la plena libertad de comercio. Yo quería pasar acá un video, pero en todo caso ahí están los links, sobre la guerra de crímenes a sueldo en Madre de Dios y la guerra del oro. Yo creo que si todos viéramos esos videos, que duran poco, podríamos nosotros contemplar la muerte. Ahí lo que se ve en el charco de agua y sombreadito así para que no se vea muy bien, es el cuerpo de un joven. Los jóvenes mueren todos los días, ahí hay fosas comunes en cantidades, y también aparte de todo ello que nos cuestiona sobre cuál es el rol de la antropología, por ejemplo, frente a un hecho que está creando un sicariato y una organización criminal muy fuerte en nuestro país, deteriorando el ambiente ambiental, el ambiente social, cultural. Esta es una violencia de violencias agrupada, cercana a nosotros, y que a la luz de la mentalidad y de la ideología neoliberal, esto es algo que nos ha contaminado, ¿no? Yo he llegado a escuchar de que hay muchas personas que se benefician de esto y que lo que quieren es vivir como Aristóteles o nazis, ¿no? A raíz de que ya pueden tener tanto dinero, ahora ellos alucinan que pueden conseguir yates para manejar por el mundo entero, ¿no? Y esto solo puede provenir de una inspiración de ingresos reales que tienen, pero que no trae desarrollo humano. Eso es un capitalismo salvaje, un ingreso monetario que así como viene se va y no produce capacidades, como es la propuesta del desarrollo humano, ¿no? En todo caso, hay que entender que el desarrollo humano también nos plantea la libertad cultural para decidir y elegir lo mejor posible dentro de los procesos históricos en los que viven los pueblos, no a manera solo individual. Y entonces ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo se vinculan la razón, el desarrollo, el buen gobierno con la antropología? La antropología tiene una mirada histórica, contextualizada, holística, relacional, crítica, ¿no? Toda cultura y sociedad es concebida de un modo dinámico, ¿no? En procesos de cambio, en procesos de desarrollo continuo. Y definitivamente la antropología busca una historicidad de los modelos sociales, ¿no? Y esa historicidad es arbitraria, es algo contingente, es algo muy concreto. La metodología entonces tiene un principio holístico de base, su visión es holística, es comprender. Hemos dicho que la comprensión y el logos son dos formas de la razón, y la antropología utiliza la comprensión, ¿no? Nosotros tenemos que comprender el conjunto de lo que son las situaciones que queremos investigar. Nosotros siempre tenemos una perspectiva relacional sobre las hegemonías, sobre las subalternidades, ¿no? Sobre también los distintos elementos que configuran una cultura.
La cultura tiene como base el cambio social. Ninguna cultura es monolítica. Aunque nosotros pensemos que lo sea, ninguna cultura es monolítica. Tiene tendencias al cambio, dominantes y subyacentes, y son de carácter histórico. La antropología necesita de una metodología cualitativa, comparativa, etnográfica, en el trabajo de campo, para lograr esa propuesta de comprensión de las situaciones concretas que vive la gente. Entonces, la antropología aporta al buen gobierno a partir de la comprensión de la diversidad, de la comparación y de la interpretación de los sucesos que se van dando. Bueno, encontré una clasificación que no necesariamente la comparto, pero sí la transfiero a ustedes, porque me parecía que era una manera de tipificar dos corrientes antropológicas que pienso que un antropólogo podría estar en ambas, no estoy creando bandos, pero son dos maneras teóricas de concebir el quehacer que el antropólogo puede desarrollar, ¿no? Por un lado está el antropólogo populista, no sé de dónde habrán sacado su nombre, Olivier Sardin, ¿no? Habla como la relación social, ideológica, científica entre los intelectuales y el pueblo. El populismo es un dato central tanto del mundo del desarrollo como del mundo de las ciencias sociales. Entonces, es un poco trabajar en los proyectos de desarrollo que no está mal, pero que de alguna manera adquiere esa adjetivación por este autor. Y luego lo que vendría a ser la antropología crítica, ¿no?, de Fachin. Es un ir y venir entre el otro y el yo, y ello desde una posición crítica que a menudo les lleva a cuestionar las ideologías dominantes. Así nos llegan a hacer compartir la visión de los vencidos en la América de la conquista, o la de los inmigrantes. Nos hacen escoger la voz de actores que a menudo han sido reducidos al silencio, aunque su vocación no sea la de dar voz a los damnificados. No se trata de reinventar el punto de vista, sino de dar cuenta del conflicto de interpretaciones. Como vimos, el tema de la incomprensión, el tema de la diversidad en esta antropología crítica es fundamental. Es fundamental entender el punto de vista de aquellos que están oprimidos. La interculturalidad como enfoque que influye en la antropología, en el buen gobierno y en el uso de la razón. La práctica de poner en cuestión, sea dentro de una tradición o entre tradiciones diversas, reclama siempre el contexto de un suelo o ámbito común. Es decir, cuando se habla de la diversidad, es necesario poner en común algunos valores, compartir algo, porque en esa diversidad se ve el método relativista que usa el antropólogo, es decir, cada cultura, cada grupo humano tiene su lógica de comprenderse a sí mismos, y ello implica crear puentes para establecer una comunicación bajo criterios puestos en común. Las culturas como sistemas pueden convertirse en sistemas mental y geográficamente cerradas en sí mismas, consistentes y acabadas, ¿no? Podemos ver que hay grupos humanos que están bien abocados a su manera de entenderse a sí mismos. Otras que anulan el disenso, ¿no?, la disidencia al interior de las culturas. Son culturas que son muy estrictas con sus creencias y que de alguna manera que alguien piense distinto es como una disidencia, ¿no? Se cierran a la innovación, a la posibilidad de ser diferentes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con los musulmanes. Me daba una información, los alemanes dicen que en muchas familias musulmanas, si una niña o una hija se enamora de un joven alemán, el hermano menor mata a la hermana a instancias del padre, porque le van a dar solo 1 año de cárcel y porque están cerrados a la probabilidad de que haya un cambio en su cultura. Prefieren ver a la hija muerta que haciendo una relación matrimonial o de convivencia con alguien fuera de su cultura. Es importante la empatía y es fundamental la capacidad de sentir con otra persona pasiones, afecciones y ponerse en su lugar. Esto es un elemento fundamental para la interculturalidad.
La interculturalidad no solamente son comprensiones cognitivas, ¿no?, de comprensión a ese nivel cognitivo, sino también hay una cuestión afectiva. Y esto presiente una honda semejanza, es decir, cuando ya uno entra al plano de la empatía, uno entra al plano de las emociones también. Solo mediante la comprensión y reconocimiento de nuestras propias creencias somos capaces de acceder a la comprensión de los usos ajenos. Comprensión no significa que los voy a entender totalmente, porque las experiencias culturales marcan un todo muy complejo que a veces lleva mucho tiempo para poder entender bien de qué se trata, pero podemos, a partir de nuestras propias experiencias, buscar similitudes, ¿no? Por eso es muy bien importantísimo conocer nuestra propia cultura, porque a partir de ello podemos nosotros establecer puentes, ¿no? Lo andino, por ejemplo, como categoría multifacética, según Esterman, este es un ejemplo, ¿no? Su objeto material y formal es el marco geográfico, político y étnico de su pensamiento. ¿Ven cómo Esterman analiza la cultura andina con el marco geográfico, el marco político, el marco étnico? Luego un paradigma local que tienen en su manera conceptual de comprender el mundo y le irradian su comprensión del mundo. Tienen una forma englobante de pensar que puede convivir con otras formas de pensar con referentes temporales distintos, ¿no? La racionalidad en la comprensión del otro es otro aspecto muy importante, ¿no? La empatía, como ya lo dije anteriormente, la comprensión del otro como interacción de sistemas de creencias, ¿no? Y cómo emergen significados nuevos a partir de la interacción entre dos racionalidades distintas. No hay que dejar de lado que existen en la globalización existen nuevas periferias y nuevas marginalidades. Los flujos globales están afectando a través del capital y del trabajo a las poblaciones, y esto está generando grandes migraciones y nuevas brechas de pobreza. El dinero como principio societal ocasiona ambición, codicia, envidia, egoísmo, porque es muy individual. Si solo pensamos el desarrollo como dinero, lo único que va a pasar es que haya más destrucción y más conflictos, como lo hemos visto en La Pampa, en Madre de Dios. La oposición a la preservación de la vida comunitaria, de una cultura de la vida que protege al ser humano. Si nosotros nos damos cuenta, hemos perdido todos los espacios comunitarios, porque la gente trabaja todo el día, no tiene tiempo para invertir en relaciones sociales que sean proactivas y comunitarias. Ya voy a acabar, faltan 3. ¿Cuál es el alcance y naturaleza de nuestras responsabilidades como antropólogos? Bueno, para con las personas que tratamos los diversos ámbitos de nuestro desempeño profesional, como docentes en la formación de los estudiantes, en la promoción y defensa de los derechos de los ahora llamados pueblos primitivos. Estas son ideas de un antropólogo argentino que se llama Balbi. Bueno, he recogido las que me parecían más sugerentes para nosotros. ¿Y hasta qué punto, como agentes estatales, dice él, somos parte activa de los procesos de dominación o de control social? ¿Podemos realmente abogar con éxito por los intereses de las poblaciones, grupos y sujetos en cuyas vidas nos entrometemos en el curso de nuestro trabajo de campo? Es una pregunta muy difícil de responder, pero más difícil de pensar. Narodsky, que es citado por Balbi, nos dice: la única ética posible en la disciplina está simplemente ligada a la asunción pública de nuestra ética política. La única posibilidad para una ética antropológica es plantear la necesidad de la comunicación entre los antropólogos y sus producciones, que es lo que estamos haciendo acá, que eso es lo que nos falta hacer más, ¿no? Esa es la ética, así vamos a construir un espacio ético. Más allá de sus indiscutibles vínculos con el control social, un código de ética profesional también es un recurso cognitivo a desplegar en los procesos de producción social. Acá ya no me va a dar el tiempo. Las aplicaciones de la antropología a políticas sociales, vemos que hay en salud, en educación, en trabajo, en desarrollo comunitario y muchas otras cosas más, ¿no? Ya será motivo de otra reunión. Añay Chaiki, que es, gracias. Muy bien.
Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas. Y yo creo que de saque hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno, el hecho de que la interculturalidad supone la interacción entre distintas estructuras o sistemas de sentidos, de significados, o como quieren llamarlo, o como quieran definir cultura, pero también la interculturalidad supone una apuesta política. Y yo creo que hay que distinguir esos dos aspectos. Constantemente estamos tomando o teniendo interacciones entre distintos grupos y distintas culturas. Y aquí quiero recordar algunas palabras de Pedro Jacinto, que está aquí, felizmente, no me dejará mentir. Decía que muchas parejas en Lima se divorcian por razones interculturales. Y la primera cosa que decía es que un piurano que come papa todos los días en el desayuno está destinado a un divorcio. ¿Cierto? Entonces, constantemente estamos interactuando entre distintos grupos humanos, entre distintas formas de construir el sentido y del significado de las relaciones sociales y los objetos, pero el otro aspecto es que la interculturalidad es una apuesta, y yo quisiera ahí concentrarme un poco en este concepto del diálogo intercultural, porque en el marco de pensar la relación entre la interculturalidad y el desarrollo, hay que tomar en cuenta que uno de los actores claves es el Estado, al igual que las organizaciones internacionales, y muchas de ellas tienen una mirada muy monocultural sobre lo que es el mundo. Entonces, el diálogo intercultural por lo menos requiere tres condiciones que deben ser definidas en distintas culturas o grupos: igualdad, reciprocidad y rechazo a la cohesión. Y ahí citando a Tubino, que ha reflexionado mucho sobre el tema de la interculturalidad. Entonces, él también sugería que existen dos formas de concebir el diálogo intercultural: como imagen ideal o también como utopía realizable, en el sentido de apuesta política. Entonces, hay que tomar en consideración también que hay un aspecto dinámico y enriquecedor del conflicto, de las tensiones interculturales, y que en algunas ocasiones los intentos por alcanzar estas reconciliaciones pueden terminar en imposiciones autoritarias, como quiero mostrar en algunas imágenes más adelante, ¿cierto? Entonces, la propuesta es un poco que el diálogo intercultural no debe apostar por la eliminación de conflictos, que es también una tendencia nueva en los conflictos sociales, entender el conflicto como un aspecto también enriquecedor, aunque ahora la PCM ya no quiere hablar de conflictos, es una palabra proscrita, ahora quiere hablar de controversia, ¿cierto? Además, legalizando el concepto. Entonces, concebir el diálogo más como un proceso permanente que como un resultado definitivo, y esto supone pues aceptar que es un proceso siempre con un horizonte abierto, ¿no? Entonces, insisto en que quiero moverme un poco en el horizonte de pensar la interculturalidad como una apuesta, ¿de acuerdo? Porque, claro, nosotros como antropólogos estamos constantemente traduciendo al Estado, a los proyectos de desarrollo, cómo son los rasgos culturales del otro en mayúscula, ¿no? Pero quisiera moverme en ese camino. Entonces, eso también exige que a la hora de pensar los cursos sobre interculturalidad y desarrollo, podamos también incorporar otros elementos que usualmente no los incorporamos, que es la interacción con, por ejemplo, la ciencia política, la interacción con la filosofía, la interacción, como nos ha hecho recordar muy bien Mercedes, con la economía política, ¿de acuerdo? Entonces, un poco recordando las frases de Esteban Crotz, el diálogo intercultural es un proceso de aprendizaje planetario, hay relaciones interculturales constantemente, que es el resultado precisamente de la concurrencia de diversos actores en la escena internacional. Pero en el fondo la reflexión es sobre qué cosa significa no solamente ser distinto culturalmente, sino en el fondo ser humano. Y ahí Boaventura de Sousa Santos, en el evento de 50 años por la Claxo, desarrollaba una ponencia muy interesante al respecto de lo que significan los derechos humanos. ¿Los derechos humanos sirven para la paz o sirven para la guerra?, mencionaba él, ¿no? Entonces él mencionó que fue a Egipto a una conferencia con grupos y movimientos sociales para conversar sobre derechos humanos, y lo primero que le dijeron a él es que no queremos hablar de derechos humanos porque Napoleón Bonaparte invade Egipto en nombre de los derechos humanos. Entonces hablemos de otro tema, y en el tema que están todos de acuerdo es en el tema de la dignidad.
Entonces, el diálogo no es una técnica pedagógica que lleva a resultados conocidos de antemano por sus promotores y operadores, sino es un proceso abierto. El diálogo intercultural es también opuesto al relativismo. Este diálogo es opuesto al relativismo, para el cual al fin y al cabo todo da lo mismo y por lo tanto nada vale. Al contrario, en el diálogo cada participante se sabe depositario de una valiosa tradición que se espera poder enriquecer más aún por lo que todos y cada uno de los demás puede aportar desde su cultura, ¿cierto? Al respecto de lo que es ser humano, de lo que es ser dignidad, pero sobre todo una cosa importante, su destino, que es una reflexión mucho más compleja desde las ciencias políticas y la filosofía, que es al respecto de cómo hacemos para vivir juntos, ¿no? Hay un filósofo alemán súper interesante que creo que todos debemos de leer, que se llama Peter Sloterdijk. Él tiene un texto muy interesante que se llama En el mismo barco. Bueno, ¿qué significa vivir en el mismo barco? Y ¿qué significa también construir un destino común? Que eso es un poco lo que nos preocupa finalmente. Entonces, retomando un poco a Tumino, ¿cierto? A diferencia de las perspectivas basadas en el consenso, muy norteamericanas, que tratan de generar acuerdos entre distintas doctrinas comprensivas o concepciones del bien sin modificarlas, el diálogo intercultural genera cambios en dichas concepciones, valores, tradiciones de las personas y grupos. No se orienta a conseguir un consenso último, sino más bien a forjar un proceso de convivencia razonable. Cuando uno va, por ejemplo, a un hospital como San Juan del Lurigancho, donde hay muchos encuentros interculturales, uno puede ver incluso muchas tensiones, desencuentros, violencia y mucho conflicto. No hay una convivencia razonable entre los operadores del Estado, el servicio del Estado, el modelo de atención de salud y finalmente también quienes reciben estos servicios, ¿no? Entonces esa es un poco la reflexión. Justamente Mercedes traía a colación el tema del mundo musulmán, el tema de la cultura musulmana. Aquí, por ejemplo, estamos nosotros en este momento en el tiempo del Ramadán y el mundo musulmán, que está en muchas partes del mundo, literalmente se paraliza y toma las calles. Esta, por ejemplo, es una imagen en Inglaterra en el que hay que hacer las postraciones correspondientes al Ramadán mirando a la Meca y literalmente toman las calles. Otros instalan incluso hasta equipos astronómicos para poder ver el movimiento de la luna, ¿de acuerdo?, en las calles e interactuar, ¿no? Ya hemos estado viendo también los conflictos que hay en distintas partes del mundo. Aquí, por ejemplo, hay toda esta crítica, ¿no? Europa es el cáncer y el Islam es la respuesta, ¿no? Después también la escena de todo este movimiento de refugiados sirios en Europa también genera tensiones, aunque Merkel los está recibiendo, pero el pueblo alemán también hay toda una serie de tensiones. Este atentado que hubo, por ejemplo, en París a esta revista, ¿no?, Charlie, también ha generado toda una serie de respuestas, ¿no? Y este cartel me llama mucho la atención, ¿no? Yo soy Charlie, yo soy judío, yo soy musulmán, yo soy francés, ¿no? Hay toda una serie de aspectos y complejidades que uno tiene que prepararse para poder abordarlas. Por eso creo que cursos como Intercultural y Desarrollo son cursos absolutamente interdisciplinarios, son cursos que deben poner el pie en distintos ámbitos o perspectivas, desde la ciencia política, desde la filosofía, desde otras disciplinas, para ir construyendo una apuesta, que es lo más importante. No solamente concebirnos para ser los traductores, porque para eso nos forman durante 5 años y seguramente en muchas consultorías lo hacen, sino para construir una apuesta y para, ¿por qué no construir una militancia del día a día en el trabajo, ¿cierto? Entonces, como les decía, los musulmanes en el Ramadán toman las calles, están allí presentes, están en Inglaterra, están en Francia, están en París, están en distintas partes del mundo. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo otro también interesante es que estas tensiones interculturales también de alguna forma nos tocan, ¿no? De alguna forma también mueven nuestra ética, ¿cierto? Entonces, una cosa es ver a los musulmanes y más o menos tener cierto nivel de tolerancia, pero otra cosa también es andar por la calle y ver estas situaciones del uso de la burka y todo esto, ¿no? Así también nos mueve. Entonces, una cosa muy importante que decía Mercedes, dice que es que la interculturalidad supone algunos componentes: la empatía,
¿cierto? El autorreconocimiento y otros aspectos más. Entonces, el pensar la interculturalidad como una apuesta también nos puede mover, y eso es algo que también hay que trabajar en los cursos, ¿no? Claro, es muy interesante hablar del diálogo y de la interculturalidad, pero cuando uno ve estas cosas ya son un poco más intensas para el ojo del investigador y de la gente, que es lo más importante. En esa perspectiva también quería insistir mucho en traer a colación el hecho de que es importante en un curso sobre interculturalidad y desarrollo tomar muy en claro cuál es el locus de enunciación, desde dónde estamos construyendo una apuesta y digamos con quién estamos articulando el diálogo. Y ahí yo quisiera traer a colación a este filósofo cubano que me parece interesantísimo, Raúl Fournet Betancourt. Tiene cosas muy atinadas, pero sobre todo una reacción muy crítica al multiculturalismo. Y él dice muy claramente, ¿no?, en una entrevista: yo distingo entre multiculturalidad, transculturalidad e interculturalidad. Para mí la multiculturalidad es el dato bruto, fáctico, de que hay una multiplicidad de culturas en un mismo lugar. En Madrid, en Nápoles, en Barcelona, donde quiera que vayas, hay muchas culturas que comparten un espacio, un territorio geográfico común. Es la multiplicidad de las culturas que se da en un territorio. La multiculturalidad reconoce que hay varias culturas, pero no va mucho más allá. Por eso se trata de organizar los espacios en una especie de convivencia más o menos pacífica y tolerante dentro del marco geográfico donde se halla la multiplicidad de culturas. En esta perspectiva, para Fournet Betancourt, la interculturalidad toma muy en serio esta dimensión de la biografía personal, de la cuestión de la estabilidad identitaria, y ahí quiero tomar a colación un texto que en mis años de formación me parecieron interesantísimos y muy buenos para lo que estábamos viviendo, pero al mismo tiempo se vieron el futuro. Y este texto lo trajo Pedro Jacinto, Amin Maalouf, lo trajo a la clase, lo discutimos, y discutimos un texto que se llamaba Identidades Asesinas. Hoy esa reflexión sobre la identidad como apuesta, pero la identidad también como estratégica, o identidad también incluso como proyectil, como identidad asesina, está en la discusión. Yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, el tema de la identidad. Entonces, frente a la multiculturalidad propone el diálogo, ¿de acuerdo? No la tolerancia, no la idea de tolerarnos, sino de construir un proceso de diálogo enriquecedor. Entonces, para él para la interculturalidad, la tolerancia es poco. Hay que ir más allá de la tolerancia. Hay que aprender a convivir y aprender a compartir vidas. La tolerancia es un respeto, dice, pero la interculturalidad es calidad en las relaciones humanas. Una relación de mejor calidad entre las culturas y no fría como la idea de soportar al otro, ¿cierto? Entonces, con esas reflexiones comencemos a pensar qué es lo que pasa en nuestro Estado-nación y ver cómo los conflictos socioambientales también activan fuertes tensiones interculturales, ¿de acuerdo? Ahí tienen, por ejemplo, esta imagen de las lagunas en Conga, ¿cierto? Entonces, la interculturalidad debe fomentar esta calidad de una relación dialógica con el otro, donde se da una transformación común sin que desaparezcan las diferencias. Entonces, ahí hay una serie de desafíos, ¿cierto? Esta idea de la transformación recíproca, esta idea de la interacción dialéctica, pero sobre todo, y eso es lo que realmente para mí es muy importante, esta idea de pensar las relaciones de la interculturalidad como un proceso histórico abierto. Entonces, al pensar en que la interculturalidad es un proceso histórico abierto, nos coloca también dentro de un proceso de larga duración, y entender cómo los procesos de formación del Estado se van preñando, se van cargando de estos desencuentros, de estas tensiones, de estas violencias, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en Tía María, o vivimos en Conga, son estos desencuentros profundos que tiene el Estado-Nación, estas deudas históricas que están allí pendientes. Y no hace mucho, uno de los gerentes de la minera que está de Southern mencionó que incluso el tema de la violencia podría tener un componente genético, ¿no? Señalando que en Deep Valdivia, que es una zona de Arequipa, es la zona más recalcitrante a oponerse a Southern, ¿no?
Entonces hay toda una serie de temas ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar un poco la propuesta de Raúl Fournet Betancourt, es un filósofo cubano muy interesante, que habla de pensar esta idea del modelo histórico, pero en la parte propositiva pensar esta idea de liberador histórico, ¿de acuerdo? Para subrayar el acento propio frente al modelo interreligioso. Por ejemplo, hay un modelo interreligioso que plantea Pánica, que es un intelectual súper interesante, frente al modelo también de la hermenéutica, que intenta buscar la clave de la interpretación de una cultura, o frente al modelo de Weimar, que habla sobre el modelo de la posibilitación de la polilógica. Entonces, Fournet Betancourt propone esta idea de un modelo liberador histórico. Entonces, nuevamente, ¿no? Recordar un poco todas estas tensiones. Y esta caricatura súper interesante, que en el momento del proyecto de Conga apareció y que además fue objeto de una publicidad de la misma minera. La minera hizo una foto o construyó una narrativa publicitaria en la cual le ponía casco de minero a todos los estudiantes de un aula y le ponía casco minero también al docente, para decir: Cajamarca es un pueblo minero, ¿cierto? El Perú es un país minero. Entonces, y aquí este caricaturista, Carlin, dice: continuando el diálogo, señores alcaldes, señores dirigentes, quiero que me escriban 100 veces en su cuaderno Conga Siva, ¿no? Pero lo que en el fondo te refiere esta caricatura es esa visión tan monocultural, esta visión tan hegemónica, donde lo rural es residual, donde lo rural es pensado solo de una sola manera, ¿de acuerdo? Así como minero. Entonces, sin embargo, a esta caricatura se opone esta imagen, ¿no? Ese contraste fuerte. Entonces, el país es un país, nuestro país es un país de gran diversidad, de grandes tensiones y de profundas deudas históricas. Y siguiendo un poco con la discusión de Betancourt, busca más bien la puesta en contraste entre prácticas interculturales con la historicidad, que pertenecen a la vida cotidiana, buscando la transformación de las culturas a través de la práctica intercultural. Más que de culturas en abstracto, hablamos de prácticas culturales, porque nosotros practicamos practicamos una cultura. Entonces, ¿cuáles serían los supuestos del diálogo intercultural? Bueno, la idea de pensar una alternativa histórica, y eso me parece muy importante, cuando uno piensa en la interculturalidad como una apuesta, pero también como una búsqueda de reflexionar sobre cuál es nuestro destino común, ahí Fournet Betancourt sugiere pensar desde la interculturalidad cuál es nuestra alternativa histórica, ¿de decir? ¿Cómo salimos de estas deudas históricas? El diálogo interculturalidad como proyecto, ¿cierto? Más que un hecho facto. Y lo otro también muy importante es las tensiones con la globalización neoliberal homogeneizante, hegemónica, que mencionó también Mercedes. Entonces, ¿cuál es el desafío, según Fournet Betancourt, ante la globalización como contextualidad absorbente? Miren, este concepto es sumamente rico, ¿no? Como contextualidad absorbente. Entonces, ahí lo que propone es articular una respuesta alternativa, ¿cierto?, para proponer la transformación y la reorganización de este concepto de la universalidad, ¿cierto?, del mundo, basada en relaciones de cooperación, comunicación, solidaridad, que es de alguna forma también lo que ya se viene desarrollando en otras perspectivas. Entonces, él insiste un poco en esta idea de el sentido fuerte del diálogo intercultural, esta idea de reestructurar esa idea de universalidad vigente, de una reflexividad crítica, que es lo que hay que también, digamos, absorber, y tomar conciencia de la posibilidad de cambio, que esa es otra cosa muy importante, ¿de acuerdo? Ahí un poco nos hace recordar las imágenes, ¿no? ¿Qué posibilidades de cambio hay, ¿no?, en estos contextos en el que firme usted, ¿cierto? Decía Oscar, ¿cómo se llamaba este hombre? Inefable. Bueno, ¿no? Entonces ahí está. Y luego Carlin, que además hace una recapitulación y dice: ¿está de acuerdo en firmar el acta? Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna objeción? Ninguna. ¿Firmamos? Sí, muchas gracias. Fin del diálogo, ¿no? Entonces, porque el diálogo es un proceso abierto, ¿cierto? Entonces, y ahí Carlin otra reinterpretación, ¿no? Lástima que el acuerdo se frustrara. Lástima, faltaba tan poco. Viendo que hay fuerzas atrás, ¿no? Fuerzas sociales, fuerzas, etc.
Entonces, la idea es pensar el diálogo cultural como un proceso de transformación en el que nos informamos, ¿cierto? Como un proceso también recíproco entre sujetos. Entonces, es posible pensar la interculturalidad como compromiso político, y ahí acabo con estas dos láminas, ¿no? Pensar como compromiso político supone también asumir el contexto y el desafío que plantea también la globalización. Por eso es muy importante para mí volver a incorporarnos dentro de la lógica de una larga duración, de una mirada sistémica y de pensar nuestra densidad histórica. No podemos hacer antropología sin historia. La interculturalidad como proyecto político se entiende como una alternativa a un mundo globalizado, porque la interculturalidad digamos, trae esta propuesta de universalidad. Entonces la interculturalidad no renuncia al ideal de que la humanidad pueda ser también universal, ¿no? Bien, entonces la interculturalidad también distingue entre globalidad, universalidad, para Fournet Betancourt. Lo global es esta idea de expandir este proyecto, expandir una idea, sobre todo suponer que el mundo es ante todo un espacio de mercados y no un espacio de convivencia intercultural humana, que es, digamos, lo que quiero insistir aquí, trayendo a estos autores y estas discusiones. Entonces, con eso, con estas ideas, muchas gracias, espero haberme ajustado el tiempo y haber colocado algunas ideas a la mesa. No sé. Sí, sí, lo que se trata ahora es abrir quizás un poco la conversación con todos ustedes, para hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Yo creo que estamos en un momento, diría yo, entre la transición de la formalidad del plan de estudios, la exposición de las ideas y la necesidad de darle contenido, digamos, a procedimientos internos dentro de la especialidad de antropología para efectivamente poder colocar orientaciones específicas a la currícula, ¿no? Que creo que las exposiciones tanto de Mercedes como de Luis Alberto aportan en ese camino. Entonces unimos un poco la conversación. Por la conferencia, está sumamente importante. Yo tengo una pregunta para Mercedes. Cuando él decía que el tema de la interculturalidad y desarrollo tiene que ver con este ideal de la vida, de un buen gobierno y la gobernabilidad. Bueno, pero yo siento que nos quedamos solamente, digamos, en la propuesta, diríamos, de buscar pues efectivamente una vida y asociada a un buen gobierno. ¿No crees que debe extenderse también, hablando de gobernabilidad, digamos, al campo, por ejemplo, o a las dimensiones de reconstruir nuestra institucionalidad, por ejemplo, en las sociedades? No nos tenemos que quedar, yo supongo, solamente en el modo de vivir, ¿no?, de la gente, sus creencias, sus costumbres, que creo que tiene que ver el tema de la interculturalidad y el desarrollo definitivamente, ¿no? Pero creo que lo más cercano, digamos, a que realmente cambie esta cosa, tendría que ser, digamos, trastocar este tema de la institucionalidad, es decir, cómo nosotros refundamos esas instituciones, porque las instituciones del Perú están ahora ya corrompidas, terriblemente corrompidas, ¿no? Yo vengo de provincia y veo que, bueno, la capital es un buen ejemplo para las provincias, porque también ahí se ha difundido al extremo, digamos, la corrupción. Entonces, si nosotros no cambiamos este panorama, digamos, social, de cómo se organizan, es bien difícil, ¿no? Un ejemplo voy a poner sobre ese caso. Por ejemplo, las minerías, lo que están haciendo ahora en las comunidades es aprovechar los espacios de diálogo y concertación, y allí introducen, por ejemplo, sus mecanismos, digamos, de cómo pueden lograr, digamos, una suerte de convencimiento, digamos, a estas comunidades, en el sentido que decías tú, ¿no?, de que sí aceptan la minería, y ellos dan supuestamente la mano. Y en el fondo es simplemente una destrucción de las organizaciones comunes. Una tesis que se ha presentado hace poco nomás, y la única tesis que se ha presentado en Puno, en la segunda especialización en resolución de conflictos, ha sido de cómo una minería en la zona de Moquegua, en un valle interandino, ha destruido prácticamente la comunidad, ha enfrentado a los migrantes entre los que vivían ahí,
las autoridades también han perdido la calidad de ser líderes, simplemente se han inclinado hacia la minería, esa prácticamente la institucionalidad tradicional de la comunidad destruida, simplemente destruido, conflictos entre hasta los hermanos, los familiares, solamente por vender un pedazo de terreno a la minería y tener, digamos, una bonanza económica momentáneamente. Entonces, por eso yo pensaba, creo que tenemos que ir más allá, digamos, de lo propiamente antropológico, es decir, el estudio del modo de nuestro vivir, pero creo que podemos ir un poco más allá y quizá encontrarnos con la sociología, ¿no? No sé, les hacer una pregunta. Y a la... Si es que pudieran darnos algunos ejemplos de qué se está trabajando en cuestión de interculturalidad y desarrollo actualmente, ¿no? en el país. Ahorita estamos hablando de la interculturalidad y desarrollo. Nosotros lo vemos en interculturalidad y desarrollo como la antropología en asesoramiento, vamos a ir a la nación. Entonces nosotros tenemos que basarnos mayormente en la proactividad del antropólogo, en conocer su realidad nacional, empezando desde la frontera, en estudios básicos, no sé, de costumbres, lo que estamos llevando a días anteriores, los ritos y costumbres, y hacerle una proactividad al Estado, porque la antropología en realidad es un asesoramiento para el desarrollo de una nación. Entonces nosotros tenemos que, los compañeros, los que están en este proceso de tesis y de posgrado, inducirlo a conocer nuestra realidad en las fronteras, en el desarrollo de todas las fronteras. Eso da la sensación de que la interculturalidad es el objeto de la antropología, ¿cierto? Por lo tanto, entonces los comentarios y las observaciones vienen precisamente qué es la antropología y cuáles son las otras antropologías. Es decir, y más si se toma de un punto de vista monoconceptual, entonces, es decir, si no te quedas con la cultura, te quedas con la interculturalidad. Y eso es prácticamente el reduccionismo antropológico, ¿cierto? Es decir, esa parte ya lo hemos superado desde hace muchos años. Por lo tanto, entonces, hasta una tesis hice sobre eso, ¿no? Es decir, pero ahorita la discusión en realidad es cómo reformular lo que se ha venido trabajando hace muchos años. Recuerden ustedes que la multiculturalidad fue trabajado por Montoya, el concepto de interculturalidad fue trabajado por Anciol y el concepto de diversidad cultural fue trabajado por De Gregorio. Por lo tanto, entonces ahí había una especie de disputa en realidad para explicarnos cuál es el objeto sujeto de la antropología. De eso hay mucha información, ustedes deben conocerlo. Entonces, lo que me parece que están presentando ellos da la sensación de que la interculturalidad es el objeto de la antropología. De mi parte, y hasta donde nosotros hemos trabajado, en realidad, es decir, no lo vemos por esa lógica. La antropología tiene, digamos, una diversidad de conceptos que de alguna forma implican, desde luego, digamos, una heterogeneidad en la misma forma conceptual sobre la cual nosotros nos estamos apoyando. Por lo tanto, entonces, es decir, hay una cosa que ahí hay que trabajar, ¿cierto? Si ustedes regresan a los viejos textos, es decir, ¿cuál era la disputa? La disputa era el concepto de cultura. Y la otra disputa, ¿cuál era? Relaciones sociales, ¿cierto? Eso se zanjó en los años 80 con Ulf Handler, escribió toda una propuesta sobre qué son las relaciones sociales y qué es el concepto de cultura. Sobre todo que venía a partir del interaccionismo simbólico y la antropología simbólica. Y entonces ahí había toda una discusión que viene todos los años 80, 86 se publica el librito, y hasta ahora seguimos todavía trabajando sobre eso. El problema es, en realidad, es decir, cómo redefinir conceptos, cómo reelaborar conceptos. Yo, por ejemplo, en este caso, es decir, la propuesta que ha hecho Meche y la propuesta que hizo Luis Alberto, en el caso que nosotros queremos tomar para los antropólogos, de alguna forma puede ser un piso previo. Pero yo no lo veo de manera absoluta como para proponerlo como todavía, digamos, si se quiere, la subjetividad o el significado de la antropología. Mientras tanto yo todavía no lo pongo. Incluso yo tengo, es decir, casi una explicación, ¿cierto? Que incluso debería lograrlo un poquito Federico, el lunes, ¿no? Es decir, una explicación en realidad hasta donde nosotros podemos trabajar, desde luego, conceptos que vienen desde el ámbito muy clásico de la antropología, incluyendo a Marx, y conceptos que vienen muy clásicos, en realidad, de la teoría boasiana, que vienen en realidad del mismo Framboas, ¿cierto? Que después le llamaron culturalismo, funcionalismo y todo eso, ¿cierto? Es decir, yo creo que ahí hay más bien habría una forma de explicarse la visión histórica de los conceptos que de alguna forma implican, en realidad, una reelaboración de lo que puede ser la antropología posteriormente. Yo pienso que ahorita estamos en una transición, ¿cierto? Estamos en una transición incluso en todos los ámbitos, e incluso en la investigación, sobre la cual vamos a tocar con Pablo, ¿cierto?
Por eso que, es decir, pues recuerden ustedes que todo el proceso de la violencia política en los años 80 prácticamente nos quedó en realidad ustedes busquen tesis de los años 80 en antropología, no van a encontrar. ¿Por qué? Porque en realidad esto, es decir, no había trabajo de campo para los antropólogos. El primer antropólogo que salía a hacer trabajo de campo era un terrorista. Por lo tanto, entonces, es decir, era imposible. Yo creo que hay un piso que hay que comenzar a trabajar con mucho más énfasis, ¿no? Es decir, hay mucho que discutir, claro, ¿no? Pero no quiero que se reduzca la idea, ¿no? O sea, me parecen muy sugerentes las intervenciones de todas las personas que han tomado la palabra. Creo que es pertinente, qué pena que Luperio se ha tenido que ir, pero creo que es muy interesante el caso que él ha planteado sobre de qué manera la minería está golpeando a las comunidades campesinas. Y este es un tema que sí se debe investigar porque forma parte no de una interculturalidad entendida como un principio básico de convivencia en el buen sentido de lo que son los procesos históricos del país, del buen gobierno, ¿no? Porque justamente si se hiciera un balance del destrozo que hace la minería en las comunidades, podría uno decir, bueno, los comuneros están vendiendo sus tierras y por lo tanto se están capitalizando, pero ya no van a producir, se van a migrar todos, van a ir a alguna ciudad grande y están abandonando el campo que luego va a ser abandonado por los mineros. Entonces, se estaba produciendo un proceso masivo, generalizado, diría yo, pero hasta ahora no hay un observatorio, ¿no?, a nivel nacional que pueda dar cuenta de estos masivos procesos que se están dando, porque él ha dado un ejemplo, pero son muchísimos, ¿no? La astucia de estos mineros que salen de escuelas nacionales con ciertos criterios y estrategias interculturales, que son exalumnos de los colegios en donde se les habla de interculturalidad, y su astucia la aplican de esa forma. ¿Por qué? Porque en las escuelas tampoco se habla de la defensa de lo que son los procesos históricos, de las comunidades, de los valores que sostienen. Acá estamos todos bombardeados por una visión de haz plata, haz plata, haz plata, ¿no? Como que ese es el ideal de vida para nuestro país, ¿no? Aunque se están creciendo las brechas y a la larga eso va a generar mayores brechas de pobreza. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tratar de entender no los conceptos de la antropología, porque no hemos sido convocados para eso. Hemos sido convocados para analizar desarrollo e interculturalidad, que son temas interdisciplinarios, multidisciplinarios, y en donde la antropología debe poner su grano de arena, sus enfoques, y debe rescatar los aportes que la antropología hace. Por lo tanto, ¿cuál será la lucha ideológica que un antropólogo tenga que hacer para poder trabajar ese fenómeno? Primero entra el tema de hecho, ¿no? El tema de la escuela. Una escuela y además unos medios de comunicación totalmente a disposición del gran capital. Entonces no tenemos conciencia del trabajo que tenemos que hacer para cuestionar de qué manera ellos están contribuyendo a la destrucción de nuestra población y de nuestras posibilidades. Este es un tema macro, ya no este es un tema solamente de que me contraten a mí, hacer una consultoría. O sea, hay necesidades que ahora abordan de manera multidisciplinaria todo esto. Esto lo puede sustentar y respaldar un economista, un psicólogo, un geógrafo. Todos pueden respaldar esas posiciones. Por lo tanto, realmente deberíamos trabajar de una manera más interdisciplinaria en propuestas globales que requieren de acercarnos al daño que se está haciendo a la población con este tipo de ideologías, doctrinas neoliberales que lo único que están haciendo es pervertir a la sociedad y hacer que pierda los lazos con sus procesos históricos consecuentes. Bueno, Luis Alberto, no sé qué últimos estudios hay de comunidad de desarrollo, aquí te han hecho la pregunta, te la sigo dejando en tus manos. El tema de la proactividad en la frontera de lo que es lo básico para el antropólogo. La antropóloga, como bien lo dice Pedro, no debe de separarse de sus conceptos básicos y clásicos, porque es todo su marco científico, metodológico, de actuación, es lo que lo hace ser antropólogo. Sin embargo, en el plano del discurso, el antropólogo tiene sobre esas bases que desarrollar una lucha ideológica,
una lucha ideológica referente a la defensa de los criterios y los marcos de los procesos históricos que queremos vivir. Así la historia no es una línea acabada, pero todos tenemos un conocimiento, una cultura, costumbres, significaciones que no se van a borrar por el hecho de tener dinero o por el hecho de que se rompa la comunidad. Lo que puede pasar es que se genere momentos de crisis y de confusión. Sin embargo, la gente que tenga claro lo que tiene que tener claro no lo va a olvidar. Entonces es necesario que nosotros hagamos, ¿no?, una reflexión sobre estos horizontes de desarrollo que se están desarrollando de manera desesperada por la gente, ¿no? Conseguir el dinero como dé lugar, como si fuera lo último para hacer en su vida, ¿no? Y entonces yo considero que efectivamente, coincido con Pedro, no hay que hacer un reduccionismo, ¿no? No se trata de hacer un reduccionismo, lo que se tiene que hacer efectivamente es, al contrario, abrirse a las demás ciencias para comenzar a ver el diálogo que debemos hacer para tener una mayor eficacia en nuestra actuación. Yo siento que efectivamente la filosofía nos está aportando mucho, la psicología también, la comunicación, nos falta habilidades de comunicadores, por ejemplo, nos falta. Si tuviéramos más habilidades de comunicación, probablemente alcanzaríamos mayores condiciones de negociación en todo lo que hagamos. Bueno, a Mercedes no le faltan temas de comunicación, habilidades comunicativas. Bueno, la discusión sobre el objeto de la antropología es una discusión tan escurridiza, pero creo que, y me parece muy interesante ponerlo sobre la mesa, pero creo que el tema de la interculturalidad hay que también pensarla como un campo o un proyecto que está en los intersticios, ¿no?, en las fronteras entre las ciencias políticas, la filosofía, la antropología, ¿no?, pero también vinculadas a apuestas. Y sobre los ejemplos de algunos ejercicios, creo que el Estado, por ejemplo, está contratando muchas consultorías a antropólogos para poder conocer un poco más sobre las diferencias, sobre por qué son así, etcétera, etcétera. Pero nos contratan más como traductores culturales. Y yo ahí estoy absolutamente incómodo con esas cosas, ¿no? Entonces te contratan porque quieren saber cómo son y por qué es diferente y por qué la chispita no entra en las comunidades amazónicas y se lo dan al cerdo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces el antropólogo hace todo un trabajo muy clásico para contarles un poco la diferencia cultural y cómo es el mundo. Pero creo que la interculturalidad, digamos, recogiendo un poco las reflexiones de Fournier Betancourt, está un poco más allá, ¿cierto? En las posibilidades de construir una apuesta en el campo de la política pública, de la ciudadanía, de la política, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la reflexión y espero que sigan habiendo más espacios, Pablo, y por eso felicito la Semana de Antropología, porque creo que y esta aula se ve muy buena para ese tipo de discusiones, ¿no? Muchas gracias y gracias. Muchas gracias a ambos. De hecho, la idea hemos aprovechado la Semana de Antropología y no tanto para hacer así como grandes conferencias sobre, digamos, el cosmos y la antropología, sino hacer mucho más específico, salvo el día lunes que Federico nos dio una clase de marxismo, ¿no? Pero el resto estamos como que materializando en cosas muy concretas sobre qué hacer con la antropología y valdría la pena, para cerrar, digamos, esta mesa y pasar a la otra, si nos da algo de tiempo, es ver el tema de, ya bueno, podemos consensuar, si ustedes quieren, que es la interculturalidad. El otro tema, aunque no ha estado todavía presente, ¿no?, y creo que sería oportunidad para otra mesa, es cómo se hace gestión desde la interculturalidad. Gestión de desarrollo y gestión pública y la interculturalidad, porque aquí Pedro nos hace un llamamiento, digamos, bastante certero, ¿no?, y crítico respecto a qué es el concepto, pero cuando estamos en el terreno concreto de la chamba y la profesión, que es algo que también es parte de la formación, es cómo se hace, ¿no? Y felizmente hemos incorporado en nuestro nuevo plan de estudios 2 cursos específicos que tienen que ver con herramientas y gestión pública e interculturalidad. Y las prácticas preprofesionales que Meche siempre nos recuerda y nos jala la dirección. ¿Ya? Entonces, les agradezco y continuamos con la otra mesa. Estimados estudiantes, gracias por su atención. En realidad desde
desde luego que es un tema muy álgido, sobre todo para la antropología y también para los estudiantes que todavía le faltan 2 o 3 años que van a llevar estos talleres, ¿no? Comenzamos con el nuevo currículo a partir del 2021, ¿no? 2020, 2021 posiblemente estemos con el nuevo currículo. Lo que he tratado de graficar aquí en realidad son algunos problemas y propuestas para los talleres de investigación y sobre todo cómo se vienen realizando actualmente, ¿cierto? Y de qué manera, desde luego, lo venimos trabajando y también de forma autocrítica, porque en realidad yo vengo dictando los seminarios y los talleres de hace muchísimos años y desde luego siempre han estado bajo mi nacer, ¿no? Lo que trato de ubicar aquí en realidad, sobre todo de un punto de vista, en primer momento, de acuerdo a lo que me han comunicado los alumnos, los estudiantes, y un segundo momento en realidad también a partir de la reunión de los profesores. Y entonces, ¿qué es lo que ubico? ¿O qué es lo que en realidad qué problemas se presentan, sobre todo para en torno a las investigaciones, en torno a los talleres y a las investigaciones con respecto a los proyectos que muchos de los estudiantes presentan? Es decir, ahí pongo en primer momento propuestas o temas de investigación, cambios constantes, ¿cierto? En realidad esto es lo que mayormente los alumnos me explican y también los profesores, de que comenzando el taller de investigación en el 5º año, sobre todo los últimos, hay que ponerlo así, los últimos 6 o 8 años, en realidad todos los temas de investigación tienden a ser cambiados constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún alumno tiene prácticamente una propuesta definida, una propuesta específica, llegando al 5º año. Nadie tiene propuestas definidas. Por lo tanto, entonces cuando están en el taller de investigación prácticamente hacen cambios constantes. Un proyecto para el profesor de teoría, un proyecto para el profesor de redacción y un proyecto para el profesor de métodos. Por lo tanto, entonces ahí hay un sancochado completo que de alguna forma implica de qué manera se puede especificar estas cosas. Y eso lo dicen mucho los estudiantes, ¿no? Es decir, profesor, para tal profesor, lo que él me pide, de acuerdo a sus gustos, para tal profesor, de acuerdo a sus gustos, y para tal profesor, de acuerdo a sus gustos. Por lo tanto, entonces, es decir, lo que yo trato de más o menos ellos me explican, me dicen, entonces que trato de por lo menos, digamos, de discutir con ellos, que de alguna forma, en realidad, lleguen, si por lo menos, mínimamente, a la realización de un concepto, 2 conceptos que de alguna manera se puedan trabajar en el transcurso del proyecto. Y entonces ahí yo me choco con ellos porque incluso cuando entramos al siguiente punto, a los problemas conceptuales o las categorías centrales sobre las cuales ustedes quieren trabajar, entonces esas categorías prácticamente son nulas. ¿Por qué? Porque en realidad, es decir, yo les pongo las categorías, yo mayormente en los talleres he hecho casi como una síntesis de todas las categorías y conceptos que se trabajan en las tesis de investigación desde hace 20 años, 30 años prácticamente, y entonces, en realidad, es decir, he hecho como una especie de síntesis de lo que hemos trabajado en las tesis en antropología o las ciencias sociales, y entonces, es decir, en realidad hay una imprecisión total, ¿cierto? Es decir, los alumnos están prácticamente, desde luego, es decir, sin categorizar lo que de alguna manera ellos, digamos, sobre la cual ellos orientarían un proyecto. Entonces muchas veces esto pasa simplemente por, digamos, textos o temas que indican, ¿cierto? Digamos, simplemente, digamos, hay que ponerlo así, ¿cierto? Como parte etnográfica, discursos etnográficos, o simplemente que lo ven a veces como problemas que implican en realidad otras vías que pueden ir a actividades, programas o desarrollos, proyectos de desarrollo, que no tiene nada que ver, o de alguna forma, por lo menos algo mínimo, en realidad con respecto a lo que se puede trabajar en estos problemitas, ¿cierto? Sobre todo problemas conceptuales en problemas de investigación. El tercer punto sobre la precisión bibliográfica, ¿cierto? Mucha confusión de enfoques y orientaciones teóricas. ¿Por qué hay confusión de enfoques y orientaciones teóricas? Y en realidad, decir, esa precisión bibliográfica viene precisamente, en realidad, es decir, de que gran parte de los estudiantes, cuando presentan el supuesto marco teórico, termina siendo más que una orientación teórica o un enfoque teórico preciso, más bien viene a ser una especie de reseña de autores o reseña de tesis, ¿cierto? De digamos, investigaciones previas. No es, en realidad, por lo menos una discusión, un comentario con respecto a lo que ellos quieren presentar, sino más bien son reseñas
comentarios completamente, digamos, desligados, incluso muchas veces, ¿cierto? Imprecisas muchas veces con respecto, en realidad, a los enfoques teóricos que se quieren trabajar, ¿cierto? Las orientaciones teóricas, en realidad, son muy confusas, ¿cierto? Tú puedes confundir Geertz con Marx, tú puedes confundir Boas con Malinowski, tú puedes confundir, en realidad, Bourdieu, ¿cierto?, con Weber y con Marx. O sea, una serie de cosas que en realidad, es decir, los marcos teóricos de las últimas tesis, uno se aloca, ¿cierto? A veces uno ¿qué diría frente a eso? En realidad, precisar por lo menos un esquemita chiquito donde digas de dónde vienen estas orientaciones y por lo menos explicar qué conceptos se quieren trabajar con respecto a dichos autores. Y entonces ahí pues, prácticamente nos quedamos en el aire, ¿cierto? Ni precisión, ni orientación, ni objetivo. Por lo tanto, entonces tú escribes cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué tienes en el marco teórico? En el marco teórico, en esa precisión bibliográfica que tenemos reseñas en realidad, digamos, de autores completamente incompatibles. Y esto es lo más curioso, ¿cierto? Completamente incompatibles. Por eso que mayormente los profesores que nos dedicamos a jurados o a asesoría de tesis, mejor lo que leemos es la etnografía y ya con eso decimos, bueno, ha hecho trabajo de campo, ¿cierto? Entonces, un déficit etnográfico, trabajo de campo nulo, ubicación de espacios de investigación. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo pongo? Lo pongo precisamente porque cuando los chicos entran a los talleres de investigación, ha sucedido durante los 20 años, ¿verdad? No es la primera vez, en realidad, es decir, el espacio de investigación, lo que llaman los cuantitativistas, el área de investigación, en realidad, es decir, muchas veces tienen, digamos, hay que ponerlo así, ¿cierto? Tiene pisos definidos, uno por, ¿cierto?, origen de papá, origen de mamá, ¿cierto? O también por origen, en este caso, el estudiante. Yo me voy a Sechura porque nací en Sechura y ahí voy a hacer mi trabajo de campo, punto, se acabó, ¿cierto? Es decir, segundo, tienen en realidad, es decir, la orientación de los profesores, pero ¿por qué no te quedas acá en Lima, ¿cierto?, en tal sitio, ¿cierto? Tercero, tienen la orientación de acuerdo a los temáticos de los profesores, pero ¿por qué no haces uno en la Amazonía, yo te dirijo, yo te asesoro, ¿cierto? Además, búscate una beca, ¿cierto? Y por lo tanto, yo como soy Amazonía, te mando a la Amazonía. Y entonces, ¡zas! Entonces, como yo soy urbana, entonces yo te mando a Lima, te mando a tal sitio, y como yo soy andina, lo que hace Sabino, ¿cierto? ¿A dónde van? A los chicos, ¿cierto? Los estudiantes. En realidad, vaya usted, desde luego, a tal comunidad, o búsquese en realidad, es el tema del profesor, pero no es el tema del estudiante. Es el espacio de investigación del profesor, pero no es el espacio de investigación del estudiante. Por lo tanto, entonces, es decir, hay que verlo así, ¿cierto? Un poco así como esa dispersión, desde luego, para ubicar espacios etnográficos que de alguna manera indiquen que se requiere, desde luego, desde el saque, segundo o tercer año, por lo menos un espacio definido, objetivo, y por lo tanto, en realidad, aquí voy a trabajar, ¿cierto? Es decir, el profesor no te va a decir, quédate acá, anda para allá, y tampoco, a mí cuántas veces me han dicho, ¿cierto?, ¿por qué no haces un trabajo sobre Sechura? 30 años me repitieron por qué no haces un trabajo sobre Sechura, porque yo nací en Sechura, ¿cierto? Entonces dije, jamás, ¿no es cierto? Y un día por disimular simplemente hice un trabajito que más era sobre la Vía Láctea, ¿cierto? Entonces ya era versión de Sechurano, ¿cierto? Para fastidiar a los profesores. Y entonces, es decir, desde luego ahí hay un origen muy antiquísimo de todos los profesores. Todos tus profesores te van a decir, ¿cierto? Regrésate a tu pueblo, regresa al pueblo de tu abuelito, ¿cierto? Eso es decir, lo decía Rodrigo Montoya, lo decía Héctor Martínez, lo decía Roberto Arroyo, todos lo decían, ¿cierto? Es decir, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? Bueno, en mi caso nunca lo lograron, ¿cierto? Pero sí sé que lograron con muchos de mis compañeros, ¿cierto? Es decir, trabajo de campo nulo, en realidad, es decir, muchos de nuestros cursos prácticamente, es decir, no tienen trabajo de campo. Y el trabajo de campo muchas veces va, en realidad, en función en este caso, a los objetivos del profesor. Por lo tanto, ese trabajo de campo, en realidad, es decir, o es para hacer un trabajo etnográfico que muchas veces implica, digamos, si se quiere, los objetivos de algún trabajo de investigación que tiene en mente el profesor, o también implican en realidad simplemente un paseíto. Y hay que ver lo que los trabajos de campo que nosotros hacemos, en realidad, yo sé que aquí hay un laboratorio de hace 30 años atrás, que es San Pedro de Casta. Todos pasan por San Pedro de Casta. ¿Y qué pasa con San Pedro de Casta? Que en realidad, si ustedes buscan una tesis de San Pedro de Casta, nunca ha sucedido, pero siempre los trabajos de campo pasan por ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tú te vas a pasear, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ese es un paseo, ese es un paseo,
¿qué se podría decir? ¿Cierto? Una borrachera. Y si por ahí le tiras droga, también droga, porque te va diciendo no se marca Huasi, y entonces prácticamente lo que es un trabajo de campo es completamente, en realidad, la distorsión del trabajo de campo, ¿cierto? Entonces, ya acabé y todavía falta bastante. Redacción etnográfica, déficit en la práctica de redacción etnográfica, pero ahí acabo, no se preocupen, porque en realidad esto es corto, ya después lo discutimos, ¿ya? Es decir, déficit en la práctica de redacciones etnográficas. Es decir, es terrible, en realidad, que cuando lleguen al quinto año, y eso es lo que me llama mucho la atención, ¿ya? Que lleguen al quinto año y en realidad, es decir, no tenemos una práctica de redacción etnográfica. Es decir, yo le reviso a los chicos, los estudiantes que me llegan al quinto año, y en realidad, es decir, nadie llega con una etnografía que de alguna manera, ¿cierto?, digamos, sea la vía para la realización de un proyecto de investigación o para la realización, en realidad, de una propuesta, si se quiere, ¿no?, diríamos, conceptual, categórica. O sea, no se llega. O sea, nosotros fallamos, los profesores, ahí sí hay que tener mucha autocrítica a los profesores, ¿cierto? Porque nosotros estamos fallando terriblemente, simplemente, y es curioso porque siempre nos ocupamos de los chicos, hay que decirlo también, ¿no? Es decir, nos ocupamos más de los estudiantes más destacados. A veces, en los últimos años tenemos una masividad de antropólogos, ¿ya? A veces nos ocupamos de los estudiantes más destacados, sabiendo que hay estudiantes que están haciendo trabajo de campo, pero que muchas veces, en realidad, por no relacionarse directamente con los profesores, entonces se van manejando por sí solos. Yo sé que existen esos estudiantes, y a veces me lo sucede a mí también, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ver cómo podemos universalizar o generalizar, en realidad, es decir, una especie de trabajo de campo, una especie de etnografía persistente desde el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, por lo menos para llegar al quinto, a los talleres, a los seminarios que vamos a tener dentro de 2 o 3 años, y decir, va a ser la etnografía, en realidad, desde el SAC, ¿cierto? La etnografía, ¿qué implica? La etnografía implica, en realidad, diríamos, es decir, preguntas de investigación, problemas de investigación, implica toda una técnica incluso para saber entrevistar, para saber conversar, para saber hacer testimonios, para saber historias de vida, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, es decir, esa práctica debe ser constante en la antropología. Si tú lo dejas de lado al final, y aquí ese es el gran problema nuestro, por favor, ¿cierto? Y no le echemos la culpa a los estudiantes, sino hay que insistir en los profesores. Porque tenemos profesores que no te escriben ni una página todavía aquí en nuestra universidad y aquí en nuestra escuela, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos también en déficit. Técnicas nulas para la colecta de información, cuestionarios, entrevistas, testimonios. Es increíble que en realidad llegas al quinto año y me están preguntando, ¿cierto? Me están preguntando, profesor, quiero en realidad, es decir, el manual de la entrevista. Quiero el modelito de la entrevista, ¿cierto? Estás en quinto año de antropología, es como decirle, por favor, estás en quinto, ¿cierto? Yo por lo menos en antropología urbana, que es el cuarto año, yo ya le voy indicando, y ahí tengo una, yo diría casi una consigna permanente, ¿cierto? Es una entrevista, ¿cierto? Que luego se comenta, se analiza, ya lo hacen a como de lugar, ¿cierto? Pero una entrevista, yo prefiero 1 o 5 alumnos que hagan alguna entrevista y por lo menos sepan analizarla y por lo menos sepan conceptualizarla y hasta ahí llegar, ¿cierto? Pero es decir, si nosotros llegamos al quinto año, ¿qué sucede? ¿Cierto? Por lo menos tienes algo. A mí me han pedido las entrevistas que se realizaban en el tercer año cuando estabas en el quinto año, ¿cierto? Y digo, ¿y ustedes no han hecho por lo menos prácticas en segundo, haciendo entrevistas, ubicando historias de vida? Y sí, los alumnos me pedían sus entrevistas cuando era antropología urbana en tercero y después que están en cuarto y me los piden en quinto año. O sea que algunos, como yo los tengo en un almacén especial para eso, va a ser un archivo etnográfico de todos los que han pasado por la antropología, bueno, ahora ya no, porque ya somos 2 grupos, ¿cierto? Creo que ya la mecánica ha cambiado, ¿cierto? Salvo mi grupo que lo va a hacer. Y entonces, es decir, en realidad ahí prácticamente, es decir, ¿qué quiere decir eso en términos nuestros? Desde luego que en realidad esa técnica prácticamente es nula. Más o menos para terminar, ¿cierto? Imprecisión y confusión en el ordenamiento metodológico. ¿Qué quiere decir eso de métodos? Miren,
Es decir, bueno, acá todos estamos en la salsa. Es decir, la parte confusa, es decir, ¿dónde se ve? ¿No? Es decir, yo creo que hasta ahorita, en realidad, es decir, todavía no tenemos claro qué es un método cualitativo, ¿cierto? Ese es nuestro gran problema. Yo tengo ahí digamos, se puede discutir, ¿ya? Yo tengo ahí una hipótesis, ¿cierto? Es decir, que nosotros no sabemos distinguir en realidad, es decir, una hipótesis con variables que implican mediciones estadísticas de lo cuantitativo e hipótesis con categorías. Y eso me ha sucedido con los mismos profesores. Y entonces, es decir, si nosotros no distinguimos eso, estamos fritos, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Sucede simplemente de que nuestros profesores simplemente se han quedado con esos manuales de metodología clásica, y encima el último manual que está de moda, ¿cuál es? Sampieri. Y Sampieri es la peor desgracia en métodos. Por favor, ¿quién les ha dicho que Sampieri es el gurú de la metodología? ¿Cierto? ¿Quién les ha dicho? Yo creo que ahí sí, y con Sampieri tenemos comunicación, es decir, no porque lo quiera criticar, ¿ya? ¿Cierto? Es increíble que, y todavía te ponen cuántos tienes que realizar para que tengas una muestra. Ahí les digo, en los aspectos cualitativos nuestros, a ver, díganme, ¿cierto? ¿Qué hizo Matos? ¿Qué hizo Walter? Váyanse ustedes, pero miren los textos de Malinowski, ya, el último, ¿cierto? El antropólogo inocente, ya, ¿cierto? Ya. ¿Quién escribió el antropólogo inocente? El antropólogo inocente. Se nos fue, ahí está, ¿cierto? Bueno, ahí terminó. Y lo otro para terminar. Todos tenemos diseños, estructuras o esquemas de investigación distintas, todos los profesores. Y yo lo reviso, esquema distinto, profesor B, esquema distinto, y yo, como tengo veces que resumir todo, también distinto. ¿Qué he puesto al final? Con eso acabo, yo me voy al final, ¿ya? Urgente. Coordinación permanente para mejor orientación de los talleres en sus distintas modalidades. ¿Cierto? ¿Ya? No le he puesto, por favor, esto. No he dicho los restos porque Pablo está esto. Pablo va a hablar también. A ver. Si me deja, ya, si me lo permite. Adelante, Pablo. Ya, miren, yo voy a hacer una exposición de 5 minutos, lo prometo. En realidad porque en mi casa no me dejaban hablar mucho, así que ya aprendí. Pero tiene que ver un asunto bastante operativo, digamos, que tiene que ver ya con gestión universitaria. ¿Ya? O sea, digamos, lo que nos compete a Pedro y a mí desde la dirección y de la Escuela de Antropología. ¿Ya? Y es lo siguiente, miren, estos son los cursos de respecto al nuevo plan de estudios que corresponden a este componente de técnicas y métodos, los seminarios de tesis o los talleres de tesis, como lo decimos, como se menciona en el nuevo plan, y algo que en realidad entrecruza todo el plan, que son las prácticas preprofesionales, ¿no? O sea, tanto esto de aquí, este eje de curso metodológico y taller de tesis, como también de la mesa anterior de interculturalidad y desarrollo, ¿no? O sea, digamos, y eso sí generó mucha discusión cuando discutíamos el nuevo plan, y era la necesidad de incorporar de manera explícita en la formación en San Marcos un curso que hemos denominado Fundamentos y Estilo de Escritura Etnográfica, porque muchas veces damos por sentado que escribir etnografía o aprender a escribir etnografías es un acto espontáneo y natural, y no lo es. No lo es. No es necesariamente una técnica de escritura, o sea, no es un curso propedéutico, sino es un curso más bien de reflexión intelectual acerca de cuál es el tipo de representación escritural y etnográfica que realizamos desde la antropología. Y es un curso que decidimos colocarlo desde muy temprano en el 4º ciclo, y luego está acompañado por 2 cursos de técnicas y métodos, cuyos objetivos, digamos, un poco Pedro ya ha señalado sus nudos problemáticos, pero que en el nuevo plan vamos a tratar de resolver en la medida de las posibilidades. Y luego, que es el tema, digamos, que más nos preocupa para esta mesa, son los 4 talleres de tesis, a los cuales le hemos dado, digamos, objetivos bastante definidos
consecutivos, más bien yo diría que son talleres que son parte de un proceso de aprendizaje y de producción que debe terminar la producción de un texto, ¿no? Y la práctica profesional aquí es, digamos, algo que facilita o permite la investigación de un tema en la que el estudiante usualmente se involucra, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Ya? Bueno, y aquí reduzco el asunto a los seminarios de tesis. Es obviamente que cada seminario de tesis debe terminar al final de cada semestre con la presentación de un trabajo final, digamos, algo así tan simple y tan obvio, pero vale la pena remarcarlo. Pero lo que yo quisiera, digamos, tanto de la coordinación como de la escuela tenemos claro, y es que tal como han ido funcionando los talleres o seminarios de tesis, no han funcionado bien. Y una propuesta que tenemos, ¿no? Y es que los trabajos de finales de cada curso de seminario de tesis, la evaluación va a estar acompañada por un lado por el profesor o profesora titular del curso, ¿ya? Pero también se designará a 2 docentes que acompañarán en la evaluación final del producto de ese curso, ¿no? Es decir, es una nota colegiada, como se dice. Y esa designación va a ser, bueno, parte de una discusión, pero finalmente formalizado por la coordinación y la Escuela de Antropología. Es decir, que las notas finales de cada seminario de tesis corresponderá a una evaluación colegiada de un producto específico, y que la exposición de cada uno de estos trabajos se hará bajo la modalidad de un seminario abierto y público de participación obligatoria para los estudiantes como para los docentes de la escuela, ¿no? O sea, es decir, que el producto final de un curso de seminario de tesis no se reduzca exclusivamente a la entrega casi secreta de un trabajo al profesor, que el profesor pone una calificación, pero que el profesor siguiente o profesora siguiente en el otro seminario no sepa estrictamente qué cosa se ha hecho en el semestre previo y no hay un conocimiento, y diríamos, no hay una transmisión del conocimiento previo, ¿no? Para eso, digamos, creo que vale la pena ya instaurar de manera institucional una cultura de la participación y del diálogo abierto de los trabajos de los estudiantes con el diálogo con los docentes. Cosa que, por ejemplo, viene ocurriendo, me parece, de manera muy interesante durante esta semana por las tardes, donde los estudiantes presentan sus trabajos y dialogan entre ellos, ¿no? Eso no ocurre en los seminarios de tesis, ¿no? Me parece que no es una... Y además tenemos que plantear una organización donde hay una distribución mucho más equitativa de cuántos estudiantes deberían estar en un grupo de seminario de tesis. Porque la práctica ocurre que un profesor tiene como 25 estudiantes y un profesor que apenas tiene 3 o 4, ¿no? Entonces eso es un asunto más organizacional que vamos a tener que resolver, que no voy a exponer aquí. Pero para que esto funcione bien, tenemos que también, es un asunto ya más de gestión, es tener herramientas que permitan que esto funcione bien. Y yo me quiero remitir básicamente a 3. Uno, aquello que estoy señalando muy someramente, que es un reglamento de funcionamiento de la seminaria de tesis, un reglamento interno como escuela que debe ser además respaldado por la facultad a través, me imagino, de resolución de canal. Pero aunque no lo crean, y esto es un mea culpa también que nosotros como profesores, no tenemos un modelo único o mínimamente consensuado de cuál es su modelo de proyecto de investigación de tesis. Cada profesor tiene un modelo distinto, un modelo además que niega el profesor en el propio semestre o que niega el modelo del profesor que sigue en el siguiente semestre. Entonces hay un desorden en el cual, digamos, los estudiantes son víctimas de ese desorden nuestro. Entonces debemos establecer un modelo único de proyecto de investigación de tesis, así también como un modelo único del informe de la tesis, que no tenemos, ¿no? Y no solo hacer un esquema como una suerte de lista de mercado, ¿no? Sino más bien contenido. O sea, cada parte de estos modelos tienen que tener, digamos, una sumilla que oriente al estudiante y también a los docentes, es decir, que estamos entendiendo por hipótesis, que estamos entendiendo por bibliografía, que estamos entendiendo por marco teórico, que estamos entendiendo por marco metodológico. No hay un consenso, y eso sí corresponde a los docentes y sobre todo a las autoridades de la escuela proponer, ¿no? Y consensuar este modelo, porque si no, por más propuesta organizativa coherente y transparente que tengamos, si no hay un modelo, cada quien vamos a seguir en el desorden, ¿no?
Entonces me parece que esto es algo que ya estamos preparando desde la Escuela de la Coordinación, que en su momento haremos una convocatoria a docentes y estudiantes, sobre todo a docentes, para consensuar estos modelos, pero creemos que sin eso no podemos avanzar ni un paso más, ¿no? Sino simplemente reproducimos el desorden y llegamos a los puntos críticos que el propio Pérez ha señalado en su exposición anterior. Bueno, termino con algo que, y es, nosotros nos hemos trazado para finales de este semestre tener estos instrumentos de investigación ya finalizados y consensuados, es decir, el reglamento de funcionamiento del seminario de tesis, el modelo de proyecto de tesis y el modelo de informe de tesis. Lo tenemos planeado tenerlo hacia finales de este semestre, y la pregunta que vamos a tener que resolver también en una reunión ampliada de docentes y estudiantes, bueno, en este caso de docentes, la pregunta es ¿cuándo lo implementamos? ¿Cuándo lo implementamos? Lo óptimo, ¿no? Y aquí adelanto opinión como director, lo óptimo es que podamos ya con estas herramientas aprobadas implementar esta nueva modalidad de evaluación, por ejemplo, y de coordinación interna de los seminarios de tesis a partir de 2018, es decir, bueno, de 2018 también puede ser, si lo digo de San Marcos también, eso es posible también. No es un lapsus, ¿no? Es un lapsus real en todo caso, realista. 2018-12, ¿ya? Eso es posible, en todo caso lo dejo un interrogante, porque eso más bien depende de nosotros, ¿no? No es una suerte de bala al aire. Pero yo, ante la urgencia, yo creo que sí es necesario tomar acciones inmediatas, ¿no? Sí, en realidad, más que una exposición, era más bien una suerte de informe, ¿no? Pero abrimos un poco ya la... Dos ideas, ¿no? La primera es que realmente creo que el decano de investigación con el posgrado y el pregrado deberíamos participar todos en lo que es estos instrumentos, porque implican lo que tú decías, una transversalidad sobre el tema cualitativo que no se ha dado como discusión. Acá no tenemos un espacio común para hablar de estos temas, y por ello creo que deberíamos hacer el intento, ¿no? De mínimamente hacer las consultas del caso, porque creo que está de por medio la construcción de un prestigio también, ¿no? De la facultad, y no solamente aislarnos como escuela, porque no es un problema. La metodología cualitativa realmente, y más aún en antropología, es una responsabilidad interesante, porque de acuerdo a los temas que se investigan pueden haber muchas influencias e incidencias en los esquemas. Entonces hay que tener, sí hay que tener un documento, pero hay que tener en cuenta que ese documento no puede ser tan plano, ¿no? A y B y punto, ¿no? Porque la verdad es que no va a funcionar así. Pero si realmente lo discutimos, podemos nosotros ver un poco los casos y poder entender qué rutas pueden tomar en tales estudios o en tales casos, yo creo que puede ser muy útil para toda la facultad, ¿no? Entonces realmente yo sí creo que es un tema de la facultad en su conjunto, aunado a las metodologías cualitativas que se puedan hacer en el resto de facultades, porque quieren echar mano al tema metodológico cualitativo y no saben por dónde cogerlo, porque acá tampoco no sabemos muy bien, no hemos establecido cosas, ¿no? A propósito de lo que dice Mercedes, digamos, entre desesperada, preocupada y la incertidumbre, me dijo: profesor, yo en realidad estoy muy contento de estudiar antropología en San Marcos, siento que aprendo mucho, es la realización de mi vida, una cosa así, pero tengo un problema, profesor, me dijo. Mire, yo en realidad me gusta mucho la literatura, pero he decidido estudiar antropología. Pero quiero que mi tema de tesis, de licenciatura, sea un análisis de una literata, una novelista. ¿Qué hago? O sea, yo quiero hacer un análisis cultural, simbólico, de un producto cultural que es un texto literario, pero que en el formato un poco que he averiguado, que no hay uno oficial, dicho sea de paso, ¿qué hago? Porque me piden en el formato de proyecto de tesis que tiene que tener marco metodológico etnográfico, espacio, territorio y efectivamente mi variable, ¿no? Sampieri y no sé qué, y enloquezco, ¿no? Y enloquezco y mis ojos se vuelven así, ¿no? Muy bien, la independiente y la dependiente. Entonces, digamos, es decir, simplemente quizás menciono un caso demasiado extremo, pero real, ante
el interés, o sea, cómo enfrentamos el interés genuino e intelectual de un estudiante que sí quiere pasar por un proceso de evaluación, de rigurosidad intelectual, pero bajo un formato que no tenemos claro, casos de intereses intelectuales no reconocemos esos intereses, ¿no? Enfoques sobre los cuales se harían como grandes secciones que hay que abordar, o no sé cómo llamarlo para no adelantar, porque efectivamente todos sabemos que aprender a desarrollar procedimientos en una investigación es difícil, y cómo ordenar los procedimientos es difícil, más aún cuando toda la parte cualitativa, subjetiva, implica un arduo trabajo. En antropología no solo tenemos que manejar teoría, tenemos que manejar todo el trabajo de campo, que de por sí es engorroso y es difícil. Entonces todo ello marca una serie de elementos que hay que organizar y prever para ver cómo tendríamos opción A, opción B, cómo traerlo. El tema que tú dices interdisciplinario es común en el posgrado, porque las tesis que yo reviso me dejan muy cuestionada respecto a un caso, ¿no? Alguien que viene de lingüística a emplear metodología cualitativa y al final no lo logra. Pero en el posgrado no hay estándares, por decir una palabra muy usada, pero criterios de cuando tú haces el proceso de enseñanza y docencia para que alguien que viene de otra especialidad o alguien que aprende de cero como nuestros estudiantes entienda qué cosa es hacer este trabajo de la subjetividad, ¿no? Porque si no se vuelve como una especie de dos mundos que no dialogan. Entonces yo sí creo que pensarlo para el final del 2018, quién sabe, al final de este año, dices tú, porque ahorita este semestre ya no ganó. O sea, habría que hacer justamente una lluvia de ideas, una posibilidad de crear un documento abierto para llevarlo a discutir al posgrado, para que nos lo regresen. Incluso yo estoy dispuesta a hacer entrevistas sobre ello porque es parte de mi tema de investigación, así que cuenten conmigo para eso. Entonces yo sí creo, y para mí sí es un tema de investigación ahorita, por mi tema de investigación del proyecto que ha sido aprobado, velar un poco, revisar tesis que puedan ser significativas, que nos puedan proporcionar caminos y modelos o sugerencias de cómo ir engranando los distintos procedimientos y elementos que no deben de faltar y cómo proponer una tendencia, una organización, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar, porque sí me parece que es un tema que no es simplemente un reglamento, requiere toda una fundamentación viable además, porque si no lo peor que nos puede pasar es que nos retorne como un boomerang y nos diga, ¿sabes qué? Eso que hiciste fue fallido y luego hay que volver a empezar como que haciendo algo que realmente podemos hacer desde ahorita. Ahorita podríamos establecer caminos o causas para reflexionar, investigar cómo se está haciendo esta metodología y cómo eso se pueda traducir poco a poco en reglamento. Esa articulación que se puede hacer con el posgrado o también con las demás escuelas, desde luego yo lo veo muy, digamos, complejo porque el esquema que ellos están utilizando es un esquema completamente antiquísimo, arcaico, clásico, ¿no? Es decir, y los que presentan los proyectos, porque a mí me llegan los del posgrado, y entonces presentan su esquema de acuerdo a ese, digamos, a ese diseño que le dan ahí, ¿no? Es decir, pero ahí, digamos, ¿cómo discutimos una propuesta desde la antropología frente a eso? Es decir, frente a esa propuesta que es completamente esto, y además es cuantitativista 1000 por 1000, o sea, los antropólogos ¿cómo van a entrar ahí? Y yo de frente les digo, no, pues, ¿cierto? Quita esto, si no lo aceptan, pues no, pues no. Pero la cosa es que siempre tengo que estar en ese digamos, recorte, ¿cierto? Es decir, es una cosa así como, digamos, una camisa de fuerza sobre la cual tú tienes que actuar. Segundo, miren, yo estoy viendo que si no hay una propuesta que vaya de la antropología a todas las escuelas, ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque sociología en realidad está ligado directamente todavía a la parte estadística, aunque no lo quieran reconocer, salvo Jerjes que está haciendo algunos trabajos, digamos, más antropológicos.
Es decir, geografía menos, trabajo social menos, trabajo social no hace nada. Es decir, arqueología está en su mundo, ¿cierto? Oye, es lo que más hace. Es decir, arqueología tiene su metodología propia, para ponerlo así. Tiene todo su proceso completamente distinto a lo nuestro. Y en realidad, es decir, ¿quién le toca esa parte? Los antropólogos. Pero si, mire, eso es lo que hicimos proponer, incluso lo quise proponer a César del Instituto de Investigaciones. Y entonces, César, a mí me da risa, ¿sabe por qué? Porque si es historiador, va a documentos, por ahí hace su trabajo en campo en Piura, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con César? Que cuando presenta su proyecto de investigación, presenta con variables. ¿Qué es esto? Proyectos a medir, ¿qué es esto? Y lo presenta y dice, no, eso es lo que me han pedido y tú lo llevas. O sea, pero diles que no, pues, ¿no? ¿Cierto? Diles que no vas a hacer la estadística, no vas a hacer cuantificación, no vas a hacer nada, no vas a hacer, ¿qué no vas a hacer una encuesta? Tú te has dedicado a documentos. Y me dice, pero lo están pidiendo, tengo que verlo así. Pero el que tú no puedes proponer, hacer una propuesta, incluso el instituto no lo hace. O sea, no hay una propuesta que salga ni de ellos, de la historia, y bueno, se puede trabajar, ni nuestra. ¿A quién le toca? Le toca la antropología. Y ellos ponen como, digamos, base, es decir, ¿quiénes hacen trabajo cualitativo? Los antropólogos. Y los antropólogos tampoco saben hacer esto, ni saben que están haciendo trabajo cualitativo. Y segundo, Pablo, para terminar con eso, ahí lo que acerca de la protesta. Es decir, en realidad, es decir, lo que ahorita, la preocupación ahorita, yo creo que los chicos que entran al cuarto, quinto, ¿cierto? Los estudiantes que entran al cuarto, quinto, ¿cierto? Es decir, son para 2 años más. Son para 2 años más, ¿cierto? Entonces, porque de ahí viene la nueva promoción, y a ellos les toca creo que el 2021, ¿cierto? Entonces, es decir, estos estudiantes que están saliendo ahorita, encima que tienen todo ese plan de estudios de Ananías y de Roma completamente terrible, entonces, es decir, ¿cómo hacemos nosotros en realidad para, es decir, engarzarlos en la propuesta que tú estás haciendo, o la que hemos propuesto, digamos, en el plan curricular nuevo? Porque yo veo que ahí va a haber un déficit para estos estudiantes que están saliendo en los últimos 5 años, va a ser terrible. Y eso se nota. Están acá, no le digas que es terrible, que se van a morir, no se van. Ellos son, ¿no? Y eso se nota. Miéntelas aunque sea, ¿no? Y eso se nota en los estudiantes del taller del 5º año en estos momentos de los 3 talleres. Es decir, ahí tiene que haber una propuesta de urgencia, o sea, es de urgencia, porque no puede ser posible que porque ya tenemos ese plan, decimos nosotros, ya se acabó, no. Algo tenemos que hacer frente a estos estudiantes que están saliendo. Es decir, son antropólogos que van a terminar, como hizo Mecha, pidiendo dinero. Y por lo menos hay que pensar que tienen que investigar, ¿no es cierto? Pero algo tienen que hacer, ¿cierto? Y luego pedir dinero, ¿cierto? Sí, digamos para cerrar, es obvio que aquí, digamos, es más que esta última parte de la sesión no era, bueno, sí, recoger opiniones y todo, ¿no? Pero claro, no hay nada concluyente porque es una propuesta inicial, ¿no? Es como una ruta que planteamos de acción y concuerdo con Pedro, bueno, en realidad concordamos todos, quisiera creer eso, que debemos tener una acción urgente frente a un plan que en la práctica no funciona y eso hay que emitirlo bien, ¿no? Hay que emitirlo con transparencia. Hay que hacer una acción urgente, por eso con el interrogante hay que actuar urgente para implementarlo a partir del otro semestre. Veremos, con calma, pero veremos. Lo planteé como interrogante. Simplemente quisiera añadir un punto que quizás complejiza más el asunto y nos hagas tomar mayor conciencia de la urgencia, y es, aquí estamos hablando únicamente de una propuesta para los seminarios de tesis de pregrado que conduzcan a una licenciatura, y está bien. Ahora, hay un tema adicional que quizás sea en un segundo momento, pero igual hay que tenerlo claro, y es cómo enseñamos a los estudiantes a armar proyectos de investigación académica para conseguir fondos en la vida real académica. Es decir, una cosa es presentar tu tesis para que el profesor o un colegiado te apruebe, pero en el mercado académico realmente existente, donde uno busca recursos para financiamiento para las investigaciones, pues no se guían pues, por los criterios bien o mal que internamente en San Marcos tenemos. O sea, es decir, hay que también ayudarnos a nosotros mismos y sobre todo a los estudiantes a salir de la burbuja también universitaria y enfrentarnos a una vida real académica afuera que se guía también por otros estándares, nos guste o no.
¿ya? Pero ese es fruto también de otra mesa y de otra reflexión, ¿no? Y digamos que más o menos conozco el mundo real académico también fuera de San Marcos, me di cuenta que a veces vivimos como dos mundos, ¿no? El mundo en el que nos creemos que estamos bien internamente y el mundo real hacia afuera que en realidad ni nos ven, digamos, ¿no? Pero en fin, esa es otra discusión. Les agradezco mucho su presencia, nada, pero